Hola, bienvenido a la segunda cápsula del tejido nervioso. En esta cápsula vamos a hablar de las células de la glía. Si no has visto el episodio número 1, en el cual nos enfocamos principalmente a las neuronas, te recomiendo que vayas a verlo. Y si ya lo viste, bueno, pues te felicito porque tuviste la curiosidad de abrir esta segunda cápsula. Empecemos. La neuroglía son células, son un grupo de células que se van a encargar principalmente de dar un apoyo metabólico, mecánico y protector a las neuronas. También se van a encargar de regular el microambiente y unas en específico de producir el líquido cefalorraquídeo, que ya sabemos que es un líquido que se encuentra principalmente dentro y rodeando nuestro sistema nervioso central. Si habláramos de una relación de las células de la neuroglía y las neuronas, veríamos en algunos libros que es una relación de 10 a 1. O sea, tendríamos 10 células de la neuroglía por cada neurona e incluso algunos libros te van a mencionar hasta un 40-1. Pero bueno, algo importante o una anotación interesante sería que estas células no reaccionan a impulsos nerviosos ni los propagan. Esas solo serían, como ya lo viste en la cápsula anterior, nuestras neuronas. Ahora, ¿qué células de la glía hay? Bueno, pues en esta cápsula te voy a enseñar o vamos a conocer juntos a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a las células microgliales o de la microglía. También hay células ependimarias y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico principalmente. Y bueno, pues empecemos con los más populares que son nuestros astrocitos. Vamos a ver que son las células gliales más grandes y existen dos tipos. Los protoplásmicos, que los vamos a encontrar principalmente en la sustancia gris en nuestro sistema nervioso central. Y también otros que serían los fibrosos, que estos los vamos a encontrar principalmente en la sustancia blanca. Ahorita detallamos un poco más cómo se ven para diferenciar unos de otros. Algo importante es que en los dos vamos a encontrar que su citoesqueleto está compuesto, está compuesto principalmente sus filamentos intermedios del citoesqueleto por la proteína ácida fibrilar glial. Y bueno, pues vamos a ponernos más personales y vamos a hablar específicamente de nuestro astrocito protoplasmático. ¿Qué es importante de estos? Bueno, pues astrocito, célula con forma de estrella. Ya sabemos que son células estelares. También se van a caracterizar por tener un núcleo muy grande. Y aquí lo que lo va a diferenciar de los astrocitos fibrosos es que aquí sus prolongaciones van a ser más abundantes. También va a tener muchas ramificaciones cada una de estas prolongaciones y las ramificaciones van a ser cortas y numerosas. Esto nos va a dar ahí como una característica especial en las imágenes porque va a parecer como un enmarañado ahí de fibra. Se va a ver como muy regordete, como un peinado a lo afro. Ahorita vemos unas imágenes para que te quede más claro. También vamos a encontrar que estas células en sus prolongaciones va a tener los pedicelos o pies vasculares, que son las prolongaciones que hacen contacto con los vasos sanguíneos y van a regular qué materiales de los vasos sanguíneos van a llegar a tener contacto con nuestras neuronas, como si fuera ahí un intermediario para ver qué sí pasa y qué no hacia nuestras células que serían las neuronas. Y bueno, los que estén más cercanos a una cubierta meningea llamada pía madre, que seguro te van a explicar en la otra cápsula, bueno, pues vamos a ver que la pía madre va a formar en conjunto con nuestro astrocito protoplasmático la membrana pía madre glial. Aquí tenemos una imagen de una impregnación metálica y podemos ver específicamente tres celulitas. Te las estoy marcando con una flecha en color naranja. Y velas, tienen un cuerpo muy grande, unas prolongaciones cortas que están muy bien ramificadas y también están cortas estas ramificaciones. Esto obviamente nos debe de hacer pensar en un astrocito protoplasmático, ya que no hay otra cosa que se le parezca en células de la glía. Y bueno, si esa imagen está muy difícil, ve nada más esta. En esta podemos ver múltiples astrocitos protoplasmáticos, pero están tan ramificados y son tan cortas y tan abundantes sus ramificaciones que no las podemos ni contar. Prácticamente lo que estamos viendo aquí son muchas personas como con un peinado afro. Entonces, cuando a ti se te venga esa imagen a la mente después de estar viendo estos cortes, lo único que tú deberías de pensar es que estamos viendo astrocitos protoplasmáticos. Ya habíamos platicado un poco de la barrera hematoencefálica, pero vamos a detallarla un poco más. Ya te había dicho que está compuesta principalmente por los pies vasculares de nuestros astrocitos, que estos van a estar en contacto con los vasos sanguíneos.
Esta barrera hematoencefálica va a funcionar como un filtro para medicamentos, tóxicos y nutrientes antes de llegar a las células. Y esto es porque nuestros astrocitos se van a encargar de metabolizar todas estas cosas para después que ya estén procesadas, ahora sí llegan a nuestras neuronas. Por así decirlo, es un filtro antes de que alguna sustancia llegue a la neurona, evitando que lleguen sustancias que sean nocivas. Detallando un poco más cada uno de estos componentes de la barrera hematoencefálica, bueno, pues vamos a encontrar que el principal componente van a ser las células del endotelio, que están muy bien adheridas entre ellas por zonulas ocludens, o sea, las células que están formando nuestros vasos sanguíneos pequeños. Entonces serían esas que están ahí en un color como morado. Vamos a ver que asociado a estas células del endotelio vamos a encontrar pues las membranas basales, principalmente de estas células de los vasos sanguíneos, a las cuales les vamos a agregar la membrana plasmática de los pedicelos de nuestros astrocitos. Con lo que las células endoteliales, nuestras membranas basales y los pedicelos van a formar principalmente nuestra barrera hematoencefálica. Vamos a conocer a los astrocitos fibrosos. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues son células que van a tener prolongaciones largas y no ramificadas. Si te das cuenta, lo contrario a los protoplasmáticos. Se vinculan principalmente también a la pía madre y a los vasos sanguíneos, también como los otros. Pero en su citoplasma vamos a tener pocos organelos. Vamos a encontrar ribosomas libres y glucógeno. Se van a encargar principalmente de eliminar iones y remanentes del metabolismo de las neuronas. Por ejemplo, potasio, GABA y glutamato. También van a contribuir principalmente al metabolismo de la corteza cerebral y van a liberar glucosa bajo la inducción de la noradrenalina. Los astrocitos fibrosos localizados en la periferia del sistema nervioso central van a formar la barrera hematoencefálica también. En zonas dañadas, los astrocitos pueden multiplicarse y van a formar una especie de tejido cicatrizal en el sistema nervioso, y a esto se le va a llamar astrogliosis. Aquí los tienes, están muy evidentes. Ve esas células con el núcleo ahí medio regordete y ve la longitud de cada una de sus prolongaciones. ¿Están ramificadas? Yo no veo que se ramifiquen y están muy alargadas. Si te das cuenta, parecen arañitas, parecen como arañas de estas de casa, las que te encuentras en el techo o en la pared de tu cuarto. Entonces, cuando estés viendo esta característica al microscopio, lo que tú debes de pensar inmediatamente serían astrocitos fibrosos. Y bueno, mira esta imagen para que te cuento más. Por ahí vemos igual en esta impregnación algunos cuerpos celulares y las prolongaciones son alargadísimas. Podemos seguir algunas de ellas y ver cómo están más largas incluso que el cuerpo celular. Estas prolongaciones tan largas también nos deberían de hacer pensar en que estamos viendo astrocitos fibrosos, puesto que incluso no las veo ramificadas. Nuestro siguiente objetivo es conocer a los oligodendrocitos. Estas células son más pequeñas que los astrocitos y también van a tener una menor cantidad de prolongaciones y las ramificaciones son escasas. De hecho, estas prolongaciones solo salen como en algunos extremos de la célula. Su núcleo es pequeño y respecto a sus organelos vamos a ver que tiene una muy buena cantidad de retículo endoplásmico rugoso y Golgi, así como una buena cantidad de ribosomas libres y mitocondrias. También vamos a encontrar que los oligodendrocitos interfasciculares van a estar en hileras junto a los haces de axones, o sea, estas prolongaciones de nuestras neuronas. ¿Qué van a hacer? Bueno, se van a encargar de elaborar principalmente la mielina en nuestro sistema nervioso central. Entonces, oligodendrocito elabora mielina en el sistema nervioso central. Pueden mielinizar varios axones y esto es muy interesante, ya que las células que producen la mielina en el sistema nervioso periférico, que serían las células de Schwann, solo van a rodear un solo axón y este rodea varios axones. Si nos ponemos a pensar así, le da cariño y le da protección a varias mujeres. Es como nuestro mujeriego del sistema nervioso central. Ve esta joya ahora. Estamos viendo varias células, pero entre esas podemos ver unos cuerpos celulares muy redonditos, muy regordetes y con escasas prolongaciones. Entonces, tú lo que debes de ver es eso. Una bolita, escasas prolongaciones en algunos extremos de la célula, que a veces nosotros les llamamos, para acordarnos un poco más fácil, que tienen apariencia como de caramelo envuelto. Entonces, cuando a ti se te venga a la mente este ejemplo, deberías de estar pensando en que estamos viendo unos oligodendrocitos.
Aquí ya no debe de haber duda de nada. Estás viendo células con el cuerpo muy redondeado y escasas prolongaciones. Le hacemos aumento a 1 y ve ese. Su cuerpo está redondeado, solo tiene prolongaciones en algún extremo y entonces se te debe de venir a la mente la imagen de un caramelo envuelto. O, como diría un viejo amigo, un pelón con poco pelo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos que te funcione o solo afilar muy bien tus ojos viendo varios cortes histológicos te hará reconocer que esta es la imagen típica de un oligodendrocito. Conociendo otro grupo celular, ahora vamos a estudiar a la microglía. Que estas, bueno, pues las vamos a encontrar en todo el sistema nervioso. Estas se van a originar principalmente de los monocitos en la médula ósea. Forman parte del sistema fagocítico mononuclear, o sea que van a ser nuestras células fagocíticas en nuestro sistema nervioso. Son pequeñas, son oscuras con un núcleo ovalado y tienen unas prolongaciones irregulares cortas y con espinas. Esto es importante para verlas bien al microscopio. También, obviamente, como tienen la función de fagocitar, también van a poder presentar antígenos y secretar citocinas, o sea, tienen una función inmune en nuestro sistema nervioso. Esta es la imagen por excelencia de una célula de la microglía. Porque, bueno, ahí tenemos el cuerpo celular muy evidente y las prolongaciones son tantas, pero no tan largas tampoco para confundirlas con un astrocito fibroso, no están ramificadas como para confundirlo con un protoplásmico y tampoco tiene tan poquitas como para confundirlo con un oligodendrocito. Pero vamos a hacerle un aumento para que la veas a mayor detalle y veas cómo en algunas prolongaciones nacen esas famosas espinas que no las habías visto en ninguna otra célula. Cuando tú veas esas características en una célula, en la glía, deberías de pensar específicamente en una célula de la microglía. En esta imagen podemos ver varias células de la microglía. No te puedo exigir tanto porque no sé en qué tipo de pantalla estás viéndolas, pero hay muchísimas. Vamos a hacerle zoom a las más evidentes. Por ejemplo, ve estas. Tienen sus cuerpos celulares y de estos están emergiendo varias prolongaciones, varias. Y si ponemos mucha atención en estas prolongaciones vemos esa apariencia como de espinas, lo cual obviamente nos debe de hacer pensar inmediatamente en células de la microglía. Otro grupo celular serían nuestras células ependimarias. Estas pues no vamos a tener tantos problemas con sus prolongaciones porque estas son células epiteliales cúbicas. Se van a encargar de recubrir principalmente los ventrículos y el conducto central en la médula espinal. Son ciliadas porque estos cilios van a favorecer el movimiento para que fluya mejor el líquido cefalorraquídeo, ya que es el líquido que encontramos principalmente en los ventrículos y en el conducto central de la médula espinal. ¿Qué es una anotación importante de estas células ependimarias? Bueno, que van a participar en la formación del plexo coroideo, que es una estructura especializada que te invito a que la veas en la siguiente cápsula de sistema nervioso, que el plexo coroideo se va a encargar de producir el líquido cefalorraquídeo. Y aquí vamos a encontrar esas células ependimarias que tienen una función elemental. También vamos a encontrar que hay unas células ependimarias que se llaman tanicitos, que son células ependimarias especializadas que se van a localizar principalmente en la base del tercer ventrículo. Estas van a emitir prolongaciones hacia el hipotálamo, donde van a terminar cerca de algunos vasos sanguíneos y células neurosecretoras, y principalmente se van a encargar de nutrir el diencéfalo. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver claramente cómo hay un esquema de la médula espinal en el lado izquierdo, en el cual al centro podemos ver el conducto central. Este conducto central te dije que estaba revestido por células ependimarias. Y si ves el corte histológico a la derecha, vas a ver el conducto central y las múltiples células ependimarias que lo están rodeando. Pero bueno, veamos esta otra. Esta, te dije que también, aparte de estar revistiendo los ventrículos y el conducto central, se van a encontrar en los plexos coroideos. Y estos son unos plexos coroideos que vemos que al centro están algunos vasos sanguíneos y rodeándolos están múltiples células ependimarias. Hay que hacerle zoom a algunas. Ahí están. ¿Las ves? ¿Dudas que tengan una forma medianamente cúbica? Bueno, pues ahí están. Células cúbicas en nuestro sistema nervioso central, principalmente recubriendo ventrículos y el conducto central de la médula espinal, debemos estar pensando en células ependimarias. Y bueno, esta es una imagen en la cual es un corte de plexos coroideos, que es donde también podemos encontrarlas.
Otras células muy interesantes son las células de Schwann. Estas se van a localizar principalmente en el sistema nervioso periférico. Se van a encargar de formar segmentos mielinizados y no mielinizados. O sea, sí van a formar la mielina en el sistema nervioso periférico, pero también va a haber otras células de Schwann que no lo hagan. Su núcleo y su cuerpo son aplanados. El Golgi es pequeño y tienen una poca cantidad de mitocondrias. Es importante que tú sepas que la mielina que forman estas células no es nada más que la membrana de la célula de Schwann dando múltiples vueltas a cada axón. Entonces, obviamente tienen modificaciones principalmente en los fosfolípidos de sus membranas, pero lo que forma la mielina es la misma membrana celular de la célula de Schwann. Es importante saber que cada uno de estos segmentos de mielina que forma la célula de Schwann va a estar interrumpido. Y a esto se le va a llamar un nodo de Ranvier. Entonces, fíjate, este es un muy buen esquema. Podemos ver ahí unas 4 células de Schwann rodeando un solo axón. Y entonces, los nodos de Ranvier serían estos. ¿Ya los viste? Estarían señalados con las flechas verdes. Son los espacios que hay entre cada célula de Schwann o entre cada región mielinizada. Ahora, va a haber segmentos internodales, que obviamente son los segmentos entre dos nodos. Entonces, si estás entre dos nodos, seguramente eres una célula de Schwann. O sea, un segmento internodal es un segmento que está mielinizado. Ve esta joya de imagen. Esta es una unión neuromuscular en la cual están insertándose unos axones sobre unas fibras musculares y podemos ver claramente las placas motoras, cómo es que se inserta esta fibra nerviosa sobre las fibras musculares, pero lo más importante es cómo viene el axón y se ve interrumpido. Vemos ahí alguna irregularidad en su superficie y esto es porque son axones mielinizados y hay un espacio ahí entre esas dos bolitas verdes que te he encerrado que no tiene una cubierta de mielina. Entonces este es un muy buen ejemplo de una imagen a pocos aumentos de un nodo de Ranvier y obviamente de los segmentos internodales que están al lado de él. En esta imagen estamos viendo un corte por congelación con tetraóxido de osmio. ¿Qué es lo importante en esta imagen? Bueno, aquí en verde te estoy marcando dos segmentos de mielina, que obviamente serían nuestros segmentos internodales, y con la flecha en color amarillo te estoy enseñando nuestro nodo de Ranvier. Las células de Schwann van a formar estas láminas concéntricas de mielina, que ya te había explicado que son capas de membrana de la misma célula de Schwann, y nos van a dar los segmentos internodales de los cuales ya hablamos. Entre las láminas de mielina hay porciones de citoplasma, que en esta imagen te las he marcado con unas flechas en color rojo, que a estas se les van a llamar incisuras de Schmidt-Lantermann. En este esquema podemos ver muy bien cómo una célula de Schwann poco a poco va a ir dándole vueltas al axón de alguna neurona. Podemos ver que la célula de Schwann puede envolver más de 50 veces el mismo axón. Pero aquí hay que hacer alguna anotación importante, y es que solo puede envolver un segmento internodal, o sea, solo va a formar mielina en una pequeña porción a lo largo del axón. Por lo cual, la célula de Schwann solo va a formar mielina para un solo axón. Si usáramos la misma analogía con el oligodendrocito, nuestra célula de Schwann sería un hombre fiel a su axón. Aquí tenemos una imagen con microscopía electrónica de transmisión en la cual podemos ver claramente cómo está una célula de Schwann dándole 1000 vueltas a un axón, abrazándolo. Entonces aquí con una línea verde te estoy enseñando el núcleo de una de las células de Schwann, ya le puse nombre, y aquí delimitado en color morado su citoplasma. Está rodeando un solo axón y de hecho ahí te enseño que en la misma imagen hay varios axones, pero hay que concentrarnos en este. La célula de Schwann tiene su núcleo a la periferia y su propia membrana es la que está rodeando un solo axón formando su vaina de mielina. En esta imagen podemos ver claramente cómo están todas estas vueltas de membrana alrededor del axón, y si le ponemos un mayor aumento incluso podemos ver los espacios entre esta bicapa lipídica que va a formar la mielina que está rodeando un solo segmento internodal de los axones. Pero ahora, ¿para qué nos sirve toda esta cubierta de mielina? Bueno, pues ya te había explicado, de hecho en la cápsula anterior en el que hablábamos de la conducción en las neuronas, que la velocidad a lo largo de la neurona va a depender principalmente del grosor de su axón. Pero otra variante sería si este está cubierto o no de mielina. Y es porque la mielina nos va a dar un impulso saltatorio. ¿Pero qué es esto?
Bueno, pues la vaina de mielina va a ser un aislante que no va a permitir que se dé este intercambio de iones en la membrana del axón para que el potencial de axón solo se produzca en los nodos de Rambier, de forma que todas las partes en donde haya mielina no va a haber un intercambio de iones en la membrana, solo en las partes donde están interrumpidas estas regiones de mielina, que serían los nodos de Rambier, dándonos así la conducción saltatoria de nódulo a nódulo de Rambier. Si recordamos los conceptos de la cápsula anterior, vamos a ver que el impulso a lo largo de toda la membrana de la neurona va a ser lento cuando no hay cubiertas de mielina, y esto es porque el intercambio de iones se debe de ir dando a lo largo de toda la membrana. De forma que, cuando no esté esta cubierta, debemos de esperar a que el intercambio de iones se dé a lo largo de toda la membrana hasta llegar a la porción final del axón. Ahora, cuando tenemos una cubierta de mielina, en las porciones en donde tengamos mielina no va a haber un intercambio de iones. Entonces, este solo se va a dar en los nodos de Rambier, haciendo que en las cubiertas de mielina el impulso sea largo, en los nodos de Rambier sea donde se da el intercambio iónico, después en la mielina sería otra vez largo, y así sucesivamente, acelerando la velocidad a la cual se conduce este impulso a lo largo de toda la membrana. Como aclaramos al inicio del tema, no todas las células de Schwann van a estar produciendo cubiertas de mielina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que va a haber unas que no solo se van a casar con un solo axón, sino que incluso pueden rodear varios, pero a estos no les van a dar la cubierta que necesitan como aislante para favorecer la velocidad en su conducción. Entonces, en esta imagen, que igual es de microscopía electrónica de transmisión, te estoy marcando con una línea verde el núcleo de una de las células de Schwann. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que tiene que rodear todos estos axones que te estoy marcando en rojo. Entonces, lo que hace es, igual, va a alargar su membrana para rodear cada uno de estos, pero no les va a dar tantas vueltas como en las imágenes anteriores, en las cuales modifica su membrana para darles una cubierta de mielina. En este otro esquema podemos ver claramente cómo una sola célula de Schwann está rodeando una gran cantidad de axones sin necesariamente producirles vainas de mielina. Ahora, viendo esta imagen que está teñida con azul de toluidina, podemos ver claramente el corte transversal de un nervio periférico, en el cual podemos ver cómo dentro discurren una gran cantidad de axones. Y en los nervios va a haber fibras que están mielinizadas y no mielinizadas, y esto va a ser gracias a la función que tienen las células de Schwann en producir o no vainas de mielina. Y bueno, eso sería todo por la cápsula de células de la glía. Espero que hayas aprendido y que te haya gustado. Que te vaya muy bien en tus exámenes, que le des un buen like si es que te gustó este video y que nos sigas en las redes y las páginas del departamento.